Saludo a todos los presentes en esta sala virtual. Me acompaña en esta ocasión la doctora Vanessa Caraballo Vega, quien es directora de la Facultad de Ciencias de la Salud de una institución privada en nuestro país, aparte de que pertenecer a la Asociación de Alzheimer, el capítulo de Vega Baja, y ser miembro de la Junta de la entidad sin fines de lucro Esperanza para la Vejez. En esta ocasión vamos a estar teniendo el taller virtual que lleva por título Coronavirus, COVID-19, Alzheimer y cuidadores. ¿Qué estamos buscando con este taller? Que podamos identificar los mecanismos de ayuda inmediata para esta población y sus cuidadores, que sabemos que en Puerto Rico hay una alta incidencia de este tipo de pacientes, y siendo que nos encontramos en una emergencia nacional, en el compromiso que tenemos, ¿verdad?, de colaborar con las comunidades desventajadas de nuestras localidades, le estamos proveyendo de orientaciones, material educativo, y de esta manera nuestro programa de alfabetización, educación básica, así como de servicios de salud y de orientación dirigidos a la salud, colaboramos con nuestras comunidades. Va a estar publicado en nuestra página de internet. Bienvenida, doctora Caraballo. Le agradezco muchísimo su tiempo en la noche de hoy para colaborar con nosotros y con nuestras comunidades necesitadas. Buenas noches a todos. Es un placer estar aquí reunida con la profesora Noemi Rodríguez en este taller, que espero que sea del agrado y muy útil para todos los cuidadores de pacientes con Alzheimer. Una cosa importante que no mencioné es que la doctora Caraballo, aparte de pertenecer a estas entidades, hay una particularidad muy especial en su vida que voy a compartir, y sé que tengo su permiso para esto, y es que ella también participa como cuidadora de un familiar de ella muy cercano. Ya más adelante nos dará quizá algún tipo de resumen relacionado a esto. Así que más que ella pertenecer a estas entidades y ser una profesional de la salud, tiene la vivencia, que eso va más allá de solamente uno tener la teoría como psicólogo, quizá como especialista o clínico en enfermedades de la salud, ¿verdad?, mental de esta población, sino que lo vive, y a mí pues me movió particularmente su participación y su rol, tanto en su vida privada como en la parte clínica, como profesional de esto y miembro de estas entidades que van dirigidas a ellos. Todo suyo, doctora. Sí, así mismo como acabas de expresar, pues yo tengo a mi papá diagnosticado hace 2 años con la condición de Alzheimer. Él fue diagnosticado luego del huracán María, pero antes del huracán María veíamos los síntomas que presentaba, pero no podíamos precisar con exactitud qué era lo que él tenía. ¿Qué serían esos pequeños síntomas que empezamos como a notar? Pues miren, los síntomas eran bien particulares. Número 1, que nos botaba las llaves de la guagua. Se le desaparecían. Sin razón alguna se desaparecía la llave de la guagua y él no se sabía dónde estaba. Él a veces lo mencionaba y a veces se daba cuenta que la perdió, pero no nos quería decir nada. Lo notamos que repetía mucho. Él repetía, le cogía, por ejemplo, con mi hermano, y empezaba a decirle lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Nos contaba muchas historias del pasado, y eran repetitivas y repetitivas. Entonces, él se enfocó, por ejemplo, él era el que me buscaba el nene pequeño a la escuela, y todos los días me llamaba a la misma hora, que a qué hora es que él tenía que recoger el nene a la escuela. Y ya yo esperaba todos los días a las 11 de la mañana esa llamada. ¿A qué hora es que tengo que buscar al nene? Papi, tienes que ir a buscarlo a las 2:30 de la tarde. Ah, pues está bien, perfecto. Y él tenía su rutina de ir al supermercado primero y después buscar al nene a la escuela. Pero todos los días. Si esa semana no tenía que buscar al nene, ahí se me descompensaba. Porque él los primeros días de la semana, o sea, de lunes a miércoles, eran las llamadas. Se le cambiaba la rutina. Porque le cambiábamos la rutina de todos los días ir a buscar al niño a la escuela. Y eso fue pues lo que entonces, le despertó a ustedes, todavía en ese momento no lo tenían diagnosticado, pero no estaban lo viendo teníamos los diagnosticado. indicadores. No, eso fue antes del huracán María. Ok, perfecto. Entonces notábamos que él decía que él se sentía cansado, se sentía fatigado, y lo llevamos, él fue a todos los médicos habidos y por haber. Y yo recuerdo que yo le decía, el que te falta es el neurólogo, el de la cabeza, porque todo está aquí, le decía yo a él. Parece que todo está aquí. Nada, luego del huracán María, cuando sucede el huracán María, sí notamos que él no pudo reaccionar ante la situación en la que vimos con el huracán María. Por ejemplo, encendía la planta, la apagaba y cuando le tocaba encenderla decía que la planta no encendía.
y era que se le había olvidado que había cerrado la válvula. Salía disque a buscar algo y llegaba sin ese artículo y llegaba con otra cosa. Cuando fue el evento del huracán María, él decía, no, yo termino de tapar esa puerta porque todavía no nos toca, y la puerta se quedó sin tapar, sin protegerse. Un hombre tan dinámico como era mi papá, cuando había que ir a buscar agua, él me acompañaba, pero él no salía de él que había que hacerlo. Okay. O sea, él no reaccionaba, no salió a levantar los escombros, nada, él no reaccionaba, él ayudaba, él decía, pues yo te ayudo, pero no reaccionaba. No, que la iniciativa, él era un hombre absolutamente activo y laborioso en el hogar y cambió al punto que la iniciativa no surgía de él. Él sí seguía a los que estaban teniendo la iniciativa, pero ya ese cambio fue uno drástico que le levantó a ustedes esa bandera de que algo está pasando. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Luego de un tiempo, a él le da un dolor de cabeza bien fuerte y a él se le hace un MRI. Cuando le hacen el MRI, cuando yo veo los resultados, pues yo veo que algo no está bien. Pero no es porque le da un pequeño derrame, que era asintomático y se consiguió por casualidad. Okay. Cuando entonces el médico le dice, tiene que ir a un neurólogo. Obviamente, cuando yo le leo los resultados, yo sé lo que está pasando. ¿Qué sucede? Pues yo muevo cielo y tierra para conseguir un neurólogo, que es bien difícil conseguir neurólogos. Ahí consigo el neurólogo, pero cuando vamos a esa primera visita, el neurólogo ve todos los resultados y yo empiezo a decirle todas las cosas que él hacía. El neurólogo me dice, pero es que no coincide el resultado con lo que tú me estás diciendo. Pues entonces él dijo, pues vamos a hacer una serie de estudios y cuando se hacen los estudios, ahí entonces en otra visita me dice, sí, pues él lo que tiene es Alzheimer. Wow. De hecho, él no reconocía que él tenía. Fue bien difícil el hecho de quitarle las llaves porque él quería siempre estar en la calle. Siempre quería estar en la calle. Entonces empezaba a hacer cosas que él no le gustaba hacer. Por ejemplo, él no le gustaba comer en fast food. Él tenía un fast food que es BK, que era su favorito. Y nosotros, ¿en serio? Él, por ejemplo, él tenía que salir todos los días al supermercado. Dice a comprar algo. Y nosotros, pero a comprar algo, porque es que tu mamá lo necesita. Y entonces, pues ahí nos dimos cuenta, ya sabíamos un diagnóstico, ya sabíamos todo. Para poder quitarle las llaves fue bien difícil, pero lo logramos. Se lograron quitar las llaves, se puso bien furioso, bien ansioso, pues entonces ahí, pues el médico nos recomienda que lo vea un psiquiatra. Contactamos a un psiquiatra que es excelente, que es el doctor Intensa, que es en Lomas Verde, que trabaja con este tipo de paciente, con pacientes de Alzheimer. Y entonces, en esa primera visita, él le hizo, fueron muchas las preguntas que nos dimos cuenta, mi papá había pasado una depresión, nosotros no nos habíamos percatado de eso, a raíz de la muerte de su mamá. Y él, pues, se le da una serie de medicamentos, pero en esos 2 años de su diagnóstico, mi papá avanzó y brincó muchas etapas. Actualmente, él se encuentra en la etapa avanzada, donde utiliza Pampers, hay que hacerle todo, hay que darle la comida, no puede caminar, aunque mi mamá, pues, vino y removió medicamentos, y con eso hemos visto que da pasitos ahora y que está más conversador. Pero fue bien difícil al principio porque yo sabía lo que era la condición porque me puse a estudiar mucho sobre la condición. Claro. Mi hermana se puso a estudiar mucho la condición, pero mi mamá no sabía. Entonces teníamos que bregar con las cuidadoras principales, que era mi mamá, para que mi mamá entendiera, porque aquí la parte más importante es ese cuidador principal tiene que saber reconocer lo que es la condición. ¿Por qué? Porque él va a llevar la contraria. Él va a decir que las cosas son a su manera. Porque este paciente no va a entender lo que sucede, pero el cuidador tiene que saber reconocer que este es un proceso que está ocurriendo en su cerebro. No puede llevar la contraria, no puede pelearle, no puede gritarle. O sea, que si él dice que esto es de este color, sí, no te preocupes que eso es de ese color, aunque sepamos que no es de ese color. Seguir la corriente y llegar hasta un momento y corregir posiblemente algunas cosas, pero con sutileza. ¿Ve? Y esta es una parte bien importante sobre el cuidador, que el cuidador debe de saber y reconocer qué es el Alzheimer o qué es la demencia. ¿Y cuáles son sus etapas?
¿Cuáles son y el las comportamiento de etapas? cada etapa. Sí. Hay una etapa que es vamos a decir que es la intermedia, que es la de la parte de la agresividad. Mi papá se daba, y se daba mucho en la cabeza. Pues entonces, él tenía que tener esta figura de autoridad. Su figura de autoridad era yo y mi hermana. Éramos sus figuras de autoridad. Mi mamá no era su figura de autoridad. Para él no. Pero nosotras dos sí. Y lo que hacíamos era que le aguantábamos la mano. Y mi hermana en esto era un poquito más jocosa y le decía, qué bonito, ¿ah? Entonces, y siempre tratábamos de que todo fuera algo jocoso para él, porque él era así, todo el tiempo era así, y buscábamos toda esta vuelta Quizá como para para, encontrar un enlace, una correlación con aquello como él se comportaba antes y que él pues sí, como que cayera en tiempo, este soy yo y me agrada exacto, reír y me gusta esto, y entonces traerlo a ese recuerdo de cómo ustedes compartían previo a que comenzara la exacto, manifestación. así mismo, así mismo era. Es interesante, ¿verdad? Uno, como no ha tenido la experiencia, uno lo escucha y para uno, pues, resulta un mundo absolutamente distinto, un mundo desconocido. Fue una de las iniciativas que nos solicitaron en el club, ¿verdad? El área de la comunidad. Se hizo un estudio de necesidades en el que encontramos, para nuestra sorpresa, muchos. Nuestra área comprende lo que es Canóvanas, Río Grande, Loíza, y la población es considerable y casi siempre el cuidador o es la esposa o es uno de los hijos, el que pues, esté en la casa, que no tenga trabajo, porque siempre pues hay parte de los hijos que no pueden porque tienen una responsabilidad y la carga recae sobre una sola persona. Persona, El año pasado, recuerdo yo, quizá después del huracán, hubo un caso bien sonado en las redes sociales de una cuidadora, me parece, que sí, tuvo pues un desenlace no agradable, pero hay que ver hasta dónde llega esa comprensión. Quizá usted como familia tiene su grupo familiar, valga la redundancia, que se apoya y cuando uno no puede del otro, pues, ¿verdad? Colabora para que haya ese respiro para ese cuidador, y eso es de lo que estamos hablando de en este tiempo de crisis. Lo habló con María, ¿verdad? Que correlaciona con lo que estamos hablando. Y ahora con lo del coronavirus, aparte de los cuidados infinitos, trabajosos que se tienen, se nos añade la preocupación de que tenemos esta condición y cómo de vamos a trabajar. cuidarlo, Sí, de porque cuidar al se añade la paciente. parte clínica, exacto, y pues de eso es de lo que estamos hablando en este momento y cómo, pues cómo yo lo trabajaría. Vuelvo y repito, yo no tendría la menor idea de cómo trabajarlo. Digamos, en este momento, en su casa, ¿qué preocupación grande le manifestó la cuidadora principal, que es su mamá, respecto a qué vamos a hacer en esta situación? ¿Qué cosas ella le puede haber manifestado que le preocupaban, que quizás sea lo mismo que a los que nos van a estar viendo les esté preocupando? Pues la parte más importante es el tratar de protegerlo a él, a la cuidadora y al resto de la familia que vive en el hogar. Yo no vivo en la casa, vive mi hermana con mis dos sobrinos, un hermano, mi mamá y mi papá. En este caso, pues la manera en que ellos se protegen y que nos protegemos todos es que la única que sale de la casa es mi hermana, cuando sea necesario. Por ejemplo, para ir al supermercado, para ir a hacer la gestión que haya que hacer. Nadie más en la casa sale. No salen los niños, no sale mi hermano y mi mamá no sale, porque mi Ok, mamá es esta cuidadora principal claro. que ella se cree que es la única que va Que a si ella poder no cuidarlo está, bien. esto no va a correr como es. Exacto. Pero entonces es ese detalle, que cuando nadie llega a la casa, porque ahora mismo pues no, todo el mundo debe estar en sus hogares, el otro que podría estar llegando es mi hermano, pero como él trabaja afuera, pues se ha limitado en no llegar a la casa. Claro. Yo soy la que voy, trato de no ir en estos momentos tan seguido, porque si tuve una exposición afuera, o sea, que me enfrenté a que fui al supermercado, pues trato entonces estar varios días sin Posición ir. nuevamente y rompemos cuarentena, aunque Exacto, sea para el supermercado, la rompimos con necesidad, ¿verdad? Porque sí, eh, pues, hay que salir, hay hay que que hacerlo. Pero entonces, ¿cuáles son los cuidados que toma mi hermana? Ok, si ella va al supermercado, obviamente, pues ella lleva sus desinfectantes, hand sanitizer, las toallitas desinfectantes, y ella hace todo un protocolo. Ella, antes de llegar al supermercado, dentro del supermercado y luego que sale del supermercado. Ella desinfecta todos y cada uno de los artículos. Cuando ella llega a la casa, ella es la única que los va a manejar
y de ahí entonces sale ella y se da un baño completo, se quita toda la ropa y se da un baño completo para entonces no, por si tenía alguna contaminación, pues que no se pegue ni se transmita. Las veces que yo voy, pues yo no salgo, donde único pues yo puedo salir en estos momentos, pues a la casa de ellos. Lo primero que yo hago es, ellos tienen el potecito de hand sanitizer justo en la entrada, o mi sobrina llega corriendo, Titi, el hand sanitizer. Pues entonces yo me paso el hand sanitizer y todos pues nos saludamos pues con los codos. Y le doy hasta el puño a él para saludarlo. A veces le entiende, a veces no. Yo sé que él no entiende y él como que espera ese beso. Ese beso, pues yo trato de no besarlo. ¿Ves? Y pues mantenernos y dialogar con él y hacer todo, lavarnos las manos, todo el mundo en la casa, pues lavándose las manos. Es bien, bien importante el lavado de manos. ¿Qué hacemos con el paciente en este caso? Pues él, pues cuando él va al baño, se levanta, pues sí se le hace sus lavados de manos. Y entonces a él se le pone frente a la mano y empezamos, y él comienza a lavarse sus manos, guiándolo. En el caso de él, como él no camina, él da unos pasitos, pues él no va a tener un constante movimiento por toda la casa. Pero sí el cuidador debe estar constantemente lavándose las manos, si entra y sale. El cuidador principal no debe de salir de la casa. O sea que debe tener una persona que sea el que le haga todo. El que salga a la calle, busque las cosas y le haga todas las diligencias que sean necesarias. ¿Por qué? Porque es esa persona que va a estar constantemente con él, que es el cuidador principal. Si ese cuidador principal se enferma, ¿quién lo va a cuidar? Eso es otro plan que hay que tener en cuenta. Que es quién va a ser la persona que va a estar cuidando a ese paciente. En el caso de que sea, vamos a suponer, tenemos hogares donde es la esposa, por ejemplo, o el esposo, y tenemos el paciente. Hay veces pues que se le paga una enfermera para que vaya a la casa a cuidar en lo que esa persona hace las gestiones. ¿Con qué se podrían enfrentar? Pues que no pueda tener ese enfermero o esa enfermera que vaya a la casa. Pues entonces que tener una persona que vaya y le haga todo lo que requiera hacer en la calle, como hacer compra, los medicamentos, para que entonces esa persona no salga. ¿Okay? Tenemos que tener mucho más cuidado con esa persona que viene a la casa, vamos a decir, ese enfermero, esa enfermera, si tenemos, por ejemplo, home care, que puede darse el caso, si el paciente está totalmente encamado, que tenga uso de Foley, pues esa persona que entre con los cuidados. No es que ese enfermero se va a proteger del paciente, sino proteger al paciente de esa persona ajena de la casa. Exacto, porque ese enfermero, esa enfermera ha corrido ya varias casas. Sí. Sí, pues entonces esa persona tiene que debería de ponerse una bata, guantes, mascarilla, lavarse las manos, proveerle un espacio para que se laven las manos antes y después, ¿ok? Y si ellos están en una habitación, tratar de que entonces sean las menos personas que entren a esa habitación, porque tenemos que protegerlos. Ellos van a tener lo que se conoce como sus propias bacterias, ¿verdad? Que van a hacer flora normal de ellos. Y no podemos meterle bacterias de afuera. ¿Por qué? Porque entonces su flora normal, porque se van a convertir como flora normal, se va a alterar. Y el paciente está encamado, porque puede ser que este paciente ya llegó a una etapa donde está en cama, donde no se levante, usa un Foley, puede ser que tenga oxígeno, ¿verdad? Sí. Pues tenemos que coma por medio de una sonda, pues tenemos que proteger más a ese paciente y más en estos momentos. O sea, nadie puede entrar a la habitación de él si no se lava las manos, si no tiene la mascarilla, guantes y hasta bata para poder entrar. ¿Por qué? Porque entonces va a llevar bacterias de afuera o virus de afuera a la habitación de ese paciente y eso no lo podemos permitir. Porque ellos van a crear sus propias bacterias y es lo que se va a convertir en su flora normal y va a ser su ambiente protector. Le llamamos bacterias de afuera y entonces se nos altera todo, se nos enferma el paciente, le da catarro. Ahora mismo que tenemos el COVID-19 es mucho, mucho más peligroso para ese paciente. La preocupación de
de ese cuidador, sobre todo porque el mismo cuidador no vaya, como he visto por las redes, el miedo de uno no es tenerlo uno, el miedo de uno es traer eso para la casa. Sí, El, sí. eso pues está afuera y quien lo lleva a la casa somos nosotros mismos si salimos en algún momento, que en mi caso particular no es la situación, pero es que es indispensable, llega el momento que la comida se termina, las provisiones, o que hay Sí, alguna cosa que se le haya olvidado a uno, que sea de primera necesidad y uno tenga que buscar, sobre todo porque tenemos toque de queda y el tiempo es mucho más limitado, los que trabajamos en la casa en este momento, ¿verdad? Utilizando las redes y todo en la modalidad virtual, sabemos que aunque estamos trabajando de esta forma, el mundo sigue y nosotros comemos y tenemos que cubrir unas necesidades básicas. Un paciente de Alzheimer seguramente también tiene medicamentos de los que hay que tener medicamentos, cuidado y eso es una parte Pamper, detallada. Y, medicamentos, Pamper, si usa Foley, también, porque entonces el Foley se tiene que cambiar cada 15 días. ¿Ok? Bien, eso es bien, bien importante. Un consejo con el paciente que tenga Foley es, ellos muchas veces tienen una irrigación que es como un suero que va directamente al Foley. okay. Ponerle de esa misma irrigación un poquito de vinagre. Un poquito de vinagre, ¿por qué? Porque entonces el vinagre va a matar las bacterias que se puedan estar creando para evitar entonces una infección. Ese paciente tenemos que cuidarlo tanto porque no queremos que le dé nada para sacarlo para llevarlo a un hospital. Para no exponerlo, lo que Llevarlo explicamos para no anteriormente de la exponerlo. flora. Exactamente. O sea que tenemos que cuidarlo ahora, en este momento, tomar esas precauciones adicionales porque no podemos exponerlo a que a lo mejor lo que le da es un catarrito y entonces tener que llevarlo a un hospital. ¿Ok? Pero las complicaciones como ahora mismo a cualquier persona le puede dar una tos sencilla, puede Uh-huh. ser un catarro común, puede ser influenza, puede ser otra cosa. Hay que ver cómo ha migrado nuestra preocupación, porque en cierto momento te preocupaba la influenza, te preocupaba el micoplasma, no, ahora hay algo mayor de lo Ahora que te va a no, el preocupar COVID. y de hecho, te hacen la prueba, te sale negativa, das lo que fuera porque sea influenza y no sea coronavirus, que sea Así, micoplasma pero que no sea coronavirus, claro, porque son enfermedades que sí exacto. tienen esa idea y eso suena, ¿verdad? A lo mejor una incoherencia para los que nos están escuchando, pero estamos hablando del nivel Uh-huh. de estrés al que nos Y estamos la ansiedad. enfrentando y la ansiedad. De hecho, en esta semana pasada tuvimos un taller con 2 profesionales de la salud mental dirigido a lo que era el manejo de estrés en tiempos de coronavirus. Estuvo bastante concurrido, estuvo muy interesante, hablaron de pánico, ejercicios, de cómo uno trabajar con esto en la casa, porque la rutina normal del ser humano cambió, y no solamente Cambió, aquí a nivel mundo. cambió. Entonces, el estrés que tenemos va mucho más allá, sobre todo cuando uno tiene un paciente con alguna condición o Uh-huh. una patología diagnosticada. Entonces, nosotros tenemos una preocupación mayor de que medicamento, tratamiento, prevención, Uh-huh. y de tener un pie adelante, tener ya uno pensado, si pasa esto, ¿qué voy a hacer ¿Qué voy en a hacer? respuesta? Y tener ese plan, no solamente mío, sino de la familia, en el caso de ustedes, que son un círculo que van a estar pendientes de ese paciente en todos los aspectos. Aquí, Aparte, aquí, perdóname, aquí bien, bien importante es que ese cuidador se proteja. Ante todo, lavándonos las manos, tomando vitaminas, tomando todas las precauciones habidas y por haber, ¿ok? Las mismas que nos recomiendan. No es recomendable, si no tengo la condición, estar usando mascarilla, ¿ok? okay. Eso es una de las cosas que se ha llamado la atención. Pero si yo estornudo o toso, sí me debo de tapar la boca, usar mi codo o si no, usar las toallas desechables, ¿ok? No de papel. No Me debemos de usar. gustaría abundar un poquito, sí, que no debemos usar, perdón, y me decía, no debemos usar otro tipo de Deben de ser un ejemplo, unos Kleenex que sean desechables porque entonces estornudé y lo boté. bote. Y ahí voy y me lavo las manos. ¿Ves? El hand sanitizer solamente se recomienda que se utilice de 2 a 3 veces nada más durante el día porque anula la efectividad. Wow. ¿Okay? O sea que entonces, más que estar usando hand sanitizer, que ahora, no sé si han visto un video que está corriendo por las redes, hay que tener mucho, mucho cuidado con el fuego. ¿Por qué? Porque se puede incendiar, pero no se ve la llama y nos podemos quemar. Wow. Entonces, sí, hay un video corriendo por las redes. Pues más que eso, vamos a lavarnos las manos. Lavarnos las manos por 20 segundos y eso es bien, bien importante. Y el lavado de manos debe coger entre los dedos también. O sea, ese lavado entre medio de los dedos. ¿Ok? Si tienen uñas largas, las uñas no las tenemos que lavar también. ¿Ok?
limpiárnoslas, ¿ok? Porque las uñas acrílicas son un foco de infección y más cuando tenemos un paciente de este tipo, cuando ya está encamado, ¿ok? Porque Sí, que el podemos cuidador tener, no debiera tener ese tipo de no, uña acrílica no, porque eso va a ser como un huésped, ahí se puede alojar. exactamente, Ok. exactamente. Y De me hecho, los perdonan el lenguaje, a profesionales, lo mejor estoy usando unos términos un poquito menos elevados para que nos puedan entender los que estamos, los ¿verdad? profesionales, de hecho, existe una ley donde los profesionales de la salud no deben de tener uñas acrílicas ni uñas largas. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos posiblemente este paciente de Alzheimer que todavía está algo funcional. Pues entonces, no se va a acordar de lavarse las manos, pues vamos a lavarnos las manos. Hacerle recordar, vente, vamos para el baño, vamos a lavarnos las manos, o vamos para el fregadero, vamos a lavarnos las manos. ¿Ves? Y entonces podemos hacer el ejemplo, mira, vamos a hacer así, le echamos el jabón, nos echamos jabón y nos lavamos las manos. Si no, le ayudamos y con el agua y nos secamos. Ok, pero también tengo este paciente que está encamado, que es el que también tiene que tener mucho, mucho más cuidado. Por eso tampoco entonces, volvemos a lo mismo, nos recomendamos las uñas acrílicas para el cuidador, porque va a ser un foco de infección para ese paciente. O sea que tenemos que ver en qué etapa está nuestro paciente para ver cuáles son los cuidados que debemos de seguir con él. Mientras más severa sea la condición, más cuidado debemos de tener. ¿Por qué? Porque el cerebro no envía la información completa y entonces se nos olvida tragar. Si se me olvida tragar, pues entonces el paciente me va a dejar de comer. ¿Cómo yo estimulo eso? Que el paciente hable. Mientras el paciente me hable, no se le va a olvidar tragar. ¿Ok? Y es un punto bien, bien importante porque él está haciendo sus movimientos. Así que tenemos que seguir estimulando, aunque nos conteste bien poquito. Seguimos hablando, Buscándole esa conversación. buscando la conversación. No podemos tener unas preguntas, ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de aquello? No, no. Así que vamos a mantener una conversación. Si él mencionó algo, seguimos la conversación sobre lo que él mencionó, aunque en poco rato nos diga, como me dice mi papá, ¿por qué? ¿Cuándo? Esas son sus preguntas clave. Le digo algo que él le acaba de decirme hace un segundo. ¿Y cuándo? ¿Y por qué? Y yo, pues porque sí. ¿Y cuándo? Pues ahora. ¿Pero para dónde? Pues nos vamos. O sea, sigo diciéndole cosas Seguirle que como el parecen juego, incoherentes, pero seguir un juego. ¿Para qué? procurando Para que estimular hable. que él siga hablando. Porque mientras hable el paciente, va a comer. Y mientras coma, o sea, él va a seguir tragando. Y No ahí se le evitamos, olvida. no se lo olvida, y ahí evitamos el que se tenga que sostener, por ejemplo, por un nasogástrico o Y otra por sonda. que tengamos que entonces buscar otras alternativas para poder alimentarlo. De igual manera, entonces, mientras él va perdiendo sus funciones, no deja de respirar. Pues entonces queremos todos esos estímulos para tratar de mantenerlo. Aquí lo más importante es la calidad de vida hacia ese paciente. Sí, porque sabemos que Amor, va a ser progresivo, siempre va a ser sí, progresivo. sí. Mucho amor, mucho cariño, ¿ves? No debemos de llorar frente a ellos, ponernos fuertes, seguirle su juego. Y al cuidador, miren, siempre, siempre tenemos que darle el alivio al cuidador. Ujú. Ahora mismo, pues el cuidador no va a poder salir, pero que entonces tenga una mano, una ayuda, pues para bañarlo, para alimentarlo, que no tenga que hacer las cosas, ese cuidador, que las pueda hacer otra persona, Para que tenga un para descanso, que tenga un descanso, un alivio. que se acuesta a dormir, que se levanta a la hora que quiera, que pueda hacer eso. ¿Ves? ¿Para qué? Para que pueda descansar ese cuidador. Recuerden que mientras menos estresado está el cuidador, su sistema inmunológico va a estar funcionando al 100. ¿Ves? Y de esa manera no evitamos el enfermarnos Sí que también. sería susceptible y sería la persona que Ujú. estaría atendiéndole, así que si el cuidador no está bien, definitivamente eso va a repercutir en la salud de ese paciente que, pues, que tiene esa patología Sí. diagnosticada. Doctora, me gustaría, Otro, ajá, sí, sí, eso mismo, otro a lo punto mejor, importante, yo creo que era lo que íbamos, era las viviendas asistidas. Exacto. Hay momentos, aunque nosotros no queramos, que deben de estar en un home, en una vivienda asistida.
Se recomienda siempre que esta vivienda sea una que yo pueda ir cuando yo quiera, que cuando yo llame yo pueda tener esa comunicación. Y pues podemos tener unos privilegios en esa vivienda y que no me restrinja. Pero ahora vamos al otro punto. Ahora tenemos al COVID, al coronavirus. Pues ahora esa vivienda nos va a restringir las asistencias a ver a nuestro paciente, porque y no es que no quieran, es que tienen que proteger a cada uno de los pacientes que se encuentran en esas viviendas. Pues entonces, ¿qué hacer? Tratar de suplirle todo lo que ellos necesitan y entregárselo. Si te dicen que no puedes visitarlo, pues buscar otras maneras. Se recomienda también, pues, llamada, o sea, no dejar de llamarlos, si se puede hacer por FaceTime, lograr hacer esa llamada FaceTime, poder dejarle algo que sienta. Ellos posiblemente no se acuerden de uno, pero puede haber algo que ellos saben que eso es de una persona, aunque no reconozcan su nombre, pero es una persona que se une sentimentalmente con ellos, porque el sentimiento no lo van a perder. No lo van a perder. Puede ser que le enviemos o le tengamos una música que lo va a traer en ese recuerdo, que tengan una foto para que se acuerden, porque ese sentimiento, él sabe, y eso me pasa por experiencia, para él se le olvidó que yo soy Vanessa. Ok. Pero él sabía que yo era la muchacha que yo llegaba todos los días a la casa. Él me decía, llegó la gringa, cuando él todavía estaba un poquito en etapas menos avanzadas, es la gringa. No sé dónde sacó la gringa, porque me relacionaba con la gringa y con la muchacha. Yo era esa muchacha, la muchacha. Un día, y le voy a hacer esta anécdota, un día yo estoy con él, porque él se levantaba bien temprano a hacer el café. Y entonces yo iba por las mañanas, antes de irme a trabajar, yo iba por las mañanas a verlo. Y yo quería tomarme mi café con él. Y un día yo le digo, pues mañana yo vengo y yo te ayudo a hacer el café. Yo llegué al otro día y él decía, es que ella no ha llegado. Y yo, ¿quién? Pues la muchacha. Y yo, ¿para qué tú la quieres? Si no, ella me dijo que venía a hacer el café. Y yo, ¿pero quién? La muchacha, es que ella no ha llegado. Y la muchacha era yo. Yo estaba con ella y digo, entonces yo digo, ya yo sé quién es la muchacha. Le decía a la muchacha, soy yo, va. Y era que él tenía ese recuerdo de que la muchacha iba a llegar, porque él le decía así, que yo era la muchacha. Entonces, que ellos tengan ese recuerdo. En estos momentos, él no sabe quién soy yo. De vez en cuando él menciona alguno que otro nombre, pero si él quiere, dame un beso. Ese beso, cuando él me da el beso, que yo le pongo el cachetín y me da el beso, yo sé que él sabe que existe un sentimiento entre él y yo. Hay algo que lo une, de que hay algo que nos une, hay un lazo que nos une. Y su sonrisa y ese apretón de mano. Complicidad. Ya yo sé que él sabe que hay algo. Que hay algo entre nosotros dos. ¿Ves? Hermoso. Y esos son sentimientos. Pues esa persona que está en ese hogar, tenemos que darle ese algo que pueda reconocer, ¿ves? Que está ese familiar. No nos podemos sentir mal por la situación, al contrario, tratar de llevarle todas las cosas que ellos necesiten para su cuidado. Porque tampoco nos gustaría que llegara otro familiar y que ese otro familiar esté contaminado y nos contamine a todos los que viven en la vivienda. Claro que sí. ¿Ves? Sí, no, y que eso puede darse, y de hecho, hasta el mismo personal que trabaja, yo no tengo idea de cómo se está eso trabajando, pero me imagino que deben tener las estrictas medidas de seguridad. Y eso primero que no es gratis, ¿verdad? Hay una inversión que la familia está haciendo en ese tipo de cuidado, y lo menos que esperamos es que estén al mismo nivel o muchísimo mayor, ¿verdad?, de cuidado de lo que pudiera tener en la casa, por las distintas razones que se haya puesto, porque no es que no se pueda cuidar en la casa la única razón. Hay veces que es que la condición y en la etapa en la que se encuentra va a ameritar el cuidado profesional por su bienestar dentro de las circunstancias en
en ese ciclo, ¿verdad? En esa parte de ese ciclo que está viviendo ese paciente. Sí. Y tenemos que protegerlo. Y llegará el día en que en que se pueda ir todos los días, visitarlo, cuando todo esto termine. Pero por ahora, lo más importante entonces es esas llamadas, que lo pongan en FaceTime. Pues yo cuando, un ejemplo, yo no puedo ir a ver a mis papás, yo lo pongo por FaceTime y él coge el celular, es verdad que él lo vira, ¿verdad? Pero yo empiezo a hablarle y yo veo cuando se sonríe porque me escucha y como que quiere buscar ese celular como los bebés. Aprendiendo. Sí, pero por lo menos yo lo veo y sé entonces que él está bien. Claro que es un momento en el que se le procura hacer la recomendación que hizo en una diapositiva anterior de traerle a la memoria esas situaciones distintivas, no recordárselas, sino actuarle, responderle y provocar ese recuerdo o añoranza quizá para que la persona, en el caso de su papá, pues tenga esos momentos jocosos, se sonría y recuerde quién es y cómo él se comportaba y lo que la familia espera de ellos. Así mismo. Respecto a la salud de esos pacientes, ¿a qué síntomas debemos estar pendientes? ¿Cuál sería alguna instrucción particular respecto a, pues, si el paciente comenzara, o sea, para evitar que comience y luego para si comenzara, ¿cómo nos vamos a mover? Porque sería riesgosísimo llevarlo a una sala de emergencia. Pues, si vemos los síntomas que ya no lo tenemos, que es la tos seca, fiebre, ese malestar, es bien importante comunicarse con o el departamento de salud o con el médico primario, si es que él tiene un médico primario, para que entonces le diga qué alternativa. No van a salir corriendo con el paciente, ¿ok? Hay un número de teléfono que es el 1-800-981-0023, repito, 1-800-981-0023 o el 787-999-6202, 787-999-6202, que es el del Departamento de Salud, que es el que se debe de estar llamando si es que siente los síntomas, para que entonces le digan qué medidas tomar. O están los planes médicos, llamar al plan médico, a la línea del plan médico del que tenga el paciente y llamar. Y decirle entonces de las tarjetas están los números. ¿Cuáles son los síntomas que presenta el paciente? Para entonces que ellos le informen qué deben de hacer entonces con el paciente. Porque no se puede salir corriendo con ellos a una sala de un hospital, porque si no tuviese, porque puede ser que a lo mejor tenga un catarro, o puede ser que tenga otra cosa, ¿verdad? Y entonces lo vamos a contaminar, lo vamos a exponer más, pues lo vamos a aislar. Si tenemos esos síntomas, se va a aislar. Si el cuidador tiene los síntomas, se va a aislar. No puede tener ningún tipo de contacto con el paciente. Y entonces buscar una persona que sea el que cuide al paciente. Pues tanto el paciente como el cuidador en este momento debe, como ya mencionamos, evitar contacto con otras personas que estén enfermas. Si es mejor que el cuidador no salga, como nos dijo la doctora en diapositivas anteriores, sería lo ideal, y que se le pueda facilitar todo lo que sea las necesidades básicas que pudiera tener para que no salga y que el cuidador se mantenga saludable y por consecuente pueda darle los cuidados adecuados a esta persona, ¿verdad?, que está padeciendo de la patología. Ese cuidador no puede estar, como todos nosotros, ni tocándose los ojos, la nariz y la boca, que oiga, yo le voy a decir algo, no es cuando uno sale, es que mientras uno está dentro de la casa, cuando uno sale es que le pica, y uno está así, ajeándose así en el ojo, porque le picó el ojo, le pica la nariz, y le da a uno como que esa manía de andarse tocando la cara. Ciertamente lo ideal va a ser siempre que nos quedemos dentro de el hogar y que no salgamos. Vamos a suponer que tenemos una cita médica, que a estas alturas ya se supone que todo eso esté cerrado, aunque la no realidad se supone. como profesional de la salud y a lo que me dedico, ¿verdad? Sé que todavía hay colegas que no están cerrando las oficinas, que están atendiendo menos cantidad, que los atienden por hora, que los dejan entrar de uno en uno a la oficina, cierran la puerta y entra uno solo con el doctor y etcétera. No sé hasta qué punto esto pudiera ser efectivo, porque estamos hablando de una enfermedad de nuevo que es altamente contagiosa y a la que nos estamos enfrentando todos, y no sabemos ni cómo eso se contagia de la manera en que se ha dado ese brote tan
Yo no quiero tan decir fuerte. absurdo, pero es que llega el momento, amaneciste hoy que se murieron 800 en Italia, mañana otra vez 900, amanecimos hoy 1000. Tú dices, pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, Yo creo que es el quedarnos en nuestras casas, el no salir, tomar las medidas y seguir las instrucciones del gobierno, porque en estos países donde se han impulsado se ha todas estas desproporcionado. personas, sí, es porque nos siguen. Queríamos, o sea, no, pues no trabajo, pues entonces voy a estar visitando a todo el mundo y estar en lugares donde haya muchas personas. No, o sea, contacto social, no, vamos a limitarlo. Y no es que nos reunamos todos en mi casa para festejar, no, porque es que esas personas están llegando, me van a contaminar a mí, van a contaminar la casa. No O sea, sabemos de dónde vienen y a lo que estén expuestos, no muchos de ellos que contacto, están trabajando. no contacto social. ¿Okay? Nos comunicamos pues por las redes sociales, hacemos FaceTime, usamos todas las plataformas a vida y por haber para que nos podamos reunir y vernos por cámara, pero no estar juntos. Eso sería ideal. Recientemente, CMS, los Centros de Medicare y Medicaid y servicios de Medicare y Medicaid, en inglés, Centers for Medicare and Medicaid Services, que es nuestra reguladora máxima en la industria de la salud, ha hecho las permisiones de los beneficios de telemedicina para todos los pacientes de todos los planes médicos, incluyendo Medicare, Medicaid y los que son subsidiados por el gobierno. Por eso, como bien dijo la doctora en diapositivas anteriores, comunicarnos con nuestro plan médico para nosotros poder hacer cualquier tipo de consulta. Ya a estas alturas supone que todos tengamos nuestras recetas enviadas al plan médico, a la oficina médica, que ya el médico haya enviado por la prescripción electrónica toda esta documentación. Si usted no lo ha hecho, le exhortamos a que se comunique con su proveedor de atención médica y que pueda hacer el tipo de consulta que necesite, sea de medicamentos de continuidad o sea de distintos seguimiento que necesite. De hecho, estuve escuchando hoy en las noticias que no se va a necesitar una orden médica para los medicamentos de seguimiento. Perfecto, eso es una Si excelente vas noticia. si vas a la misma farmacia, pues entonces ya te van a despachar, no necesitan esa orden, un ejemplo, para los refill, no la van a necesitar porque sabe que hay médicos que no están trabajando, entonces hace más difícil el conseguir ese refill. Sí, que Y bien importante, hay farmacias que están entregando. Si se puede ir por los servicarros, mucho mejor. El no tener, bajarnos en la farmacia para entrar, no. Tratar de evitar todo eso. Eso es una excelente recomendación también en los bancos, etcétera. Tanto el cuidador como las personas que entran y salen de la casa para suplir a ese hogar donde está, pues, valga la redundancia, y repetimos, ese cuidador y ese paciente de Alzheimer para que no se les contamine el área donde sanamente ellos están conviviendo, ¿verdad? Y que podamos tener ese cuidado. Para mí ha sido una experiencia maravillosa porque he aprendido en cantidad cuando uno no tiene una experiencia, una vivencia como la tiene nuestro recurso de la videoconferencia de hoy, la doctora Caraballo. Yo estoy eternamente agradecida de la confianza que ha tenido con nosotros en dejarnos entrar un poquito a lo que sería su experiencia muy personal. Ha sido de grande conocimiento para mí, yo sé que también para el resto de las personas que van a estar viendo la videoconferencia. La doctora compartió con nosotros una lista de distintos recursos que pueden colaborar a los cuidadores y a los familiares de pacientes de Alzheimer. Vamos a estarlo compartiendo junto con el video de este conversatorio, ¿verdad? O taller, como quieran llamarle. Quiero infinitamente darle las gracias a la doctora por su tiempo, porque sé que estamos todos ajetreados, las responsabilidades que tiene cada quien. Ha sido un placer enorme poder contar con usted en este momento y ya en un futuro, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, puede referirla al website de nosotros y se la haremos llegar a la doctora para poder responderle a la mayor brevedad posible. Pues esto ha sido la videoconferencia de coronavirus y los cuidadores de Alzheimer, esperando que les sea de beneficio y de utilidad. Les habló Noemi Rodríguez, presidente del Club Rotario Canóvanas Río Grande, y la doctora Vanessa Caraballo Vega, el recurso de esta noche. Que tengan todos una excelente semana. Y Buenas estamos noches. a su orden. Buenas noches. Con placer. Igual.